Hola, bienvenidos al vuelo de la libélula. Nuestro programa quiere hacer un pequeño aporte para las personas que están pasando por situaciones de duelo o tal vez de soledad o de depresión. Llevamos un tiempo con nuestros programas y queremos con todo el cariño agradecer a las personas que nos siguen, a las personas que están conectadas con nuestro programa virtual El vuelo de la libélula. Así que aún hay tiempo que inviten a quienes conocen para que se conecten con nuestro programa. Y voy a iniciar con una frase de Viktor Frankl que seguramente va a vibrar a partir de la invitada que tenemos en nuestro programa el día de hoy. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Así que tenemos la libertad de decidir si somos víctimas o si tomamos las situaciones como aprendizaje para mejorar cada día, para aportar y para buscar servir a otras personas. Entonces hoy nos acompaña Patricia Gracia Cruz. Bienvenida Patricia. Patricia es psicóloga, es logoterapeuta y hoy nos acompaña en el set de nuestro programa. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola Liliana, pues gracias a ti por la invitación. Pues para mí es un placer poder compartir desde el conocimiento y el amor por lo que hago, pues lo que pueda estar al servicio de los momentos especiales de la vida. Muchas gracias, gracias a ti por tu tiempo y cuéntanos de manera muy corta cuál es tu dedicación, cómo aportas o cómo acompañas a las personas en situaciones de duelo o soledad o tal vez de depresión. Bien, bueno, pues mi aporte al mundo y a las personas con las que tengo la posibilidad de compartir es desde mi corazón y desde el amor que siempre he sentido por la ayuda. Yo me formo como psicóloga y pues siempre como con la inquietud de buscar llegar a la vida y acompañar a las personas en esos momentos pues por los que todos pasamos. Y llego a la logoterapia buscando un enfoque clínico, buscando más herramientas para poder en consulta ayudar, y me encuentro pues con la vida y la visión de Viktor Frankl, que pues a quien citas como médico y psiquiatra que sobrevive a 4 campos de concentración, tiene mucho que decirnos y tiene mucho que contarnos de la fuerza del espíritu y de las ganas de seguir. Finalmente, servir. Esa sería como un poco la definición, siendo algo académico, que no es la intención, sí. Pero esa sería como la frase que diferencia la logoterapia para recordarles un poco qué es el tema, porque en algún programa lo habíamos mencionado de manera muy corta. Sí. ¿Qué es la logoterapia en términos muy sencillos? Es un enfoque y es una, como lo dicen los libros, puede ser la tercera fuente o fuerte tendencia clínica de ayuda. También está en Viena, pues nace de Viktor Frankl. Se trata de ayudar a encontrar el sentido de la vida. Uno pocas veces se pregunta por esta parte tan importante que además acompaña toda nuestra existencia, y es ¿para qué vengo? ¿Para qué estoy acá? ¿Y qué hago en esta vida? ¿Y qué es lo que me esperaría después de? Entonces es una disciplina con todos los procedimientos disciplinarios y científicos para lograrlo, pero se reduce en eso, ¿no? En el sentido de vida. Okay. Y aplica perfectamente para situaciones de duelo, ¿cierto? Porque totalmente. Ahí está ese acompañamiento y es, como les decía, tal vez a partir de una situación que consideramos tan negativa, tal vez encontrar la esencia que tenemos como seres humanos enfocada al servicio. Hay unos temas que se mencionan desde la logoterapia, y por qué se dice como que el duelo es más que un sentimiento, es decir, cómo llegamos a esa afirmación, exactamente. Bien, los sentimientos de los seres humanos son fugaces, algunos permanecen más que otros en el tiempo, pero incluso un sentimiento se puede despertar neurológicamente hablando, se puede exacerbar por el uso de un fármaco o se puede inhibir también por el uso de medicamentos,
pero finalmente son eso, sentimientos pasajeros. ¿Qué es, por el contrario, el duelo? El duelo puede ser mi compañero en la vida, es el que no se va después del consumo de un fármaco, es el que no se va después de dormir y despertarme porque está ahí. Entonces, cuando hablamos de que es mucho más que un sentimiento, es porque es mucho más profundo y es lo que me impulsa al doliente a seguir adelante, porque es también gracias y a pesar del duelo que me levanto y decido continuar. Por eso es mucho más que un sentimiento. Sí, en eso han coincidido todos nuestros invitados cuando dicen que finalmente ese duelo puede ser una oportunidad y que al recuperarnos de esa situación difícil podemos realmente encontrar alegría y encontrar una motivación en la vida. Así es, siempre será posible. Esto no es una mirada, una invitación al positivismo por sí solo, es una mirada de la fuerza del espíritu, de la parte que nunca enferma, de lo que siempre hace posible que lo logremos. Entonces, sí es posible, yo estoy convencida de ello. De que así es. Y ahí viene otro punto que mencionábamos fuera del set con Patricia, y es que ¿por qué se considera el duelo como un espejo de riqueza? ¿Cierto? Que nos miramos al espejo y está la tristeza, pero como esa tristeza se va tornando como en alegría, en motivación, y volvemos a nuestro punto inicial, sentido de vida. Así es, solo extrañamos lo valioso. El duelo es el espejo de esa riqueza, de qué tan grande o qué tan pequeña, porque nosotros a lo largo de nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales nos casamos, tenemos hijos, tenemos familia, nuestra madre, hermanos, pero a veces nos acostumbramos a dar por hecho que la presencia de estos seres maravillosos es la que es y debe estar ahí. Entonces me acostumbro a la presencia, me acostumbro a saludar a mis hijos, despedirme por la mañana y saludarlos en la tarde, pero pocas veces y solo en circunstancias especiales la vida me permite percatarme de la riqueza que tengo en mi vida al tener a estas personas valiosas, maravillosas, que le dan sentido a mi vida, pues aún conmigo. Entonces se dice que el duelo es el espejo de la riqueza, porque solo cuando lo perdemos es cuando nos damos cuenta de cuán ricos éramos o somos y tenemos la posibilidad de seguir siendo. Entonces Elizabeth Lucas menciona que pobre de aquel que no ha tenido un luto ni un dolor, porque cuán pobre debe ser su existencia que no tiene a qué apegarse, porque es que nosotros nos miramos el duelo como solamente por la pérdida de seres amados, pero en sentido estricto la definición de duelo es el sentimiento de pérdida, de perder algo valioso. Así es. Entonces es rico aquel que ha tenido por qué vivir, por quién vivir y por quién incluso seguir viviendo aún después de la partida, porque es posible. ¿Y quieres compartir de pronto quién es Elizabeth Lucas? Bueno, Elizabeth Lucas, claro, hace un momento, entonces, sí, como para... La he mencionado 2 o 3 veces particularmente, soy muy admiradora y seguidora de Elizabeth Lucas, es psicoterapeuta también, discípula directa de Viktor Frankl, aún vive, ella es de Viena y nos acompaña pues, a través de muchos libros, es una psicóloga de más de 40 años de experiencia y escribe hermoso, escribe maravilloso alrededor de lo que es el duelo, el sufrimiento como realidad de vida. Entonces, sí, efectivamente la cito mucho. Hay un libro que se llama La tristeza pervive el amor, que inspira mucho de lo que hoy, del mensaje que hoy traigo. Que hoy traes, es que bueno. ¿Y cuando ese duelo se convierte en sufrimiento? Porque a veces notamos que el aliciente es el duelo, ¿cierto? Y de pronto, si yo dejo de estar en función de ese duelo, de ese dolor, de esa pérdida, sí, que era como ese bastón que me sostenía, ¿cierto? Llámese muerte de un ser querido, llámese terminar una relación de pareja, pero entonces esa es la motivación, ¿cierto? Voy a salir de esta situación, voy a salir de esta situación. Entonces cuando ya no tengo esa situación y cuando ya se vuelve sufrimiento, ¿qué pasa?
El ser humano está en la vida y camina por la vida con herramientas, algunas herramientas que necesitamos, como ese baúl que tenemos ahí con muchas disposiciones, pues con muchos elementos que los sacaremos en la medida en que la vida nos pide y nos exige. Cuando nos vemos en una situación de sufrimiento, podemos optar por sacar de ahí de esa cajita. A veces saco herramientas que me permiten aprender de lo vivido, a veces puede que saque una herramienta que me evoca dolores anteriores y que me cueste mucho salir de allí, y a veces decido quedarme con esa, me quedo con esa herramienta y decido que esa es la herramienta que me va a acompañar en la vida. Cuando escojo la que me genera o la que me perpetúa el duelo, me puedo quedar ahí, me puedo quedar en el sufrimiento y puede ser más difícil salir. Generalmente todas las personas, absolutamente todas las personas, tenemos la posibilidad de salir adelante con cualquier dolor, con cualquier sufrimiento, por duro que este sea. Difícil que sea. Pero no existe de pronto un poco el temor que si estoy yendo, por decir algo, con mucha frecuencia al cementerio o estoy visitando un sitio y que dejo de ir, entonces es que me olvidé de la persona, es que ya no la quiero, es que ¿qué pasa con esa persona? Insisto, que formó parte de mi vida y lo que tú dices, tenemos una gran bendición al contar con unas personas que están, pero cuando no están, tal vez ya no las queremos, será como un poco la Tienes toda la razón. Es un miedo y es un temor que puede guardar el doliente. Nosotros en consulta llamamos doliente a la persona que está pasando por el momento de intenso dolor, de la gran tristeza, como se le conoce al sufrimiento por pérdida de un ser amado. Y es tan fuerte el apego que yo quiero tener por esa persona, por ese ser que amo, al que le entregué mi vida, con el que me siento totalmente desprotegida sin su presencia, que puedo llegar incluso a sentir ese temor de que si en algún momento me pongo más feliz de lo que debería estar, si en algún momento disfruto más de la vida de lo que debería estar, de pronto me siento desleal con ese dolor, ¿no? Entonces se pueden generar algunos compromisos para toda la vida, tengo que ir al cementerio porque si no voy estoy siendo desleal a ese amor, tengo que vestir de negro por un periodo largo porque si no lo hago no estoy llevando mi dolor, pero realmente lo que me une a ese ser que sencillamente partió, que ya no está en esa dimensión al lado mío, pues es el amor, y el amor no conoce límites, porque el amor es la esencia, el amor no hace que necesite a mi hijo para sentirme orgulloso de él, entonces si no lo tengo ya no voy a estar orgulloso, el amor está por encima de eso. Entonces, pero también viene ahí otro temor, que es como, ¿qué pasa con los recuerdos, cierto? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el tiempo que compartí con esa persona? Y eso cuando está el duelo por muerte de un ser querido, pero también el temor, por decir algo, si terminamos una relación de pareja, entonces ¿cómo voy a iniciar una nueva relación si está como ese antecedente? Entonces hay cierto temor. Sí, ese es un duelo pues por pérdida, es una pérdida diferente que me permite incluso recorrer unas etapas de manera diferente. Tengo a la persona acá, es decir, la persona no se me fue, tuve yo muchas veces la posibilidad de escoger que se fuera de mi lado, pero no de la vida, no de este plano de existencia. Entonces se viven las etapas, pero se viven de manera diferente. Cuando tú me preguntas qué se hace ahí, cómo sería como esa vivencia del duelo, claro, terapéuticamente hablando se recomienda incluso quitar esas fotos, me separé, no me entendí con mi esposo, esa relación era totalmente disfuncional, tú tienes que irte, tú sigues tu camino, yo sigo el mío. Se recomienda en ese contexto, incluso no tienes por qué tener fotos, si tienes que perdonarte de algo que sentiste que en esa relación no funcionó, perdónate. Si consideras que para ese perdón debes acudir o enviar una carta y la puedes enviar, envíala, son otras estrategias, pero también pues igualmente hay que vivir ese sufrimiento, hay que recibirlo y seguir adelante. Tú me hablas de qué hacemos con los recuerdos. Sí, eso. Bien, los recuerdos son un misterio para todas las personas que de alguna manera enfrentan un duelo. ¿Por qué es un misterio? Porque es que el recuerdo me evoca también muchas veces el tema de las culpas, porque es que yo recuerdo lo hermoso, pero también recuerdo lo no hermoso.
recuerdo lo que yo hice por esa persona, pero también puedo recordar lo que dejé de hacer. Los recuerdos son una herramienta también maravillosa a través de la cual yo puedo sanar y puedo entender que debo dignificar la vida y la existencia de ese ser amado a través de un recuerdo maravilloso, de recordarlo con alegría, de recordarlo a la altura que yo quiero que lo recuerde el mundo, y encargarme de, no es no dejarlo descansar, es todo lo contrario, es traerlo con nosotros desde esa dignidad de ser humano y desde lo maravilloso de su existencia. Entonces el recuerdo en sí solo no tiene nada de malo. El inconveniente se presenta cuando la persona, cuando el doliente y no trae el recuerdo necesariamente para dignificarlo y para dar un mensaje de alegría y de sí se puede y del motivo y del impulso para continuar, sino cuando el recuerdo se vuelve también motivo de mi dolor y el motivo de lo que dejé de hacer o de lo que no alcancé a cumplir. Entiendo, ahí estaríamos efectivamente como en ese proceso de comprensión y como vislumbrando muy a lo lejos tal vez la recuperación. ¿Y cuáles son esos elementos que desde la logoterapia nos pueden aportar para que efectivamente busquemos, insisto, ese sentido de vida? Y finalmente también Viktor Frankl habla de la libertad verdadera, ¿sí? Okay. ¿Cómo asumimos esa libertad verdadera? Porque estamos en la capacidad de decidir, como les decía hace un momento, de quedarnos en la situación, aferrarnos al sufrimiento o simplemente avanzar a partir de ese aprendizaje. Bien, desde la logoterapia hay conceptos que digamos que debemos trabajar y entender, pero más que trabajar es sentir. Yo voy mucho al sentir, porque es que la teoría pues allá está, ¿no? Y podemos consultar muchos libros, pero realmente la logoterapia nos invita es a convencernos de que siempre será posible darle un sí a la vida a pesar de todo. Es otra de las frases muy lindas que tiene Viktor Frankl, y es: no importa las circunstancias, el espíritu es la parte sana de nuestro organismo y de nuestra vida, que nos permite siempre tener, mediante unos valores de actitud, que ahí viene pues todo el soporte logoterapéutico, poder escoger. Pero para escoger, eso no se logra de la noche a la mañana. O sea, yo no escojo hoy, no me levanté hoy triste y dije, escogí ser feliz. Parte de la decisión, pues obvio, sí es convencerme de que lo tengo que hacer, pero para ello también por el camino yo debo entender muchas cosas. Como ir paso a paso, claro, pretender cambiar de la noche a la mañana, como tú me estás diciendo. Sí, es un proceso al que hay que darle tiempo, proceso de voluntad férrea, por supuesto. No puedo seguir en el derrotismo de no podré, pero sí es también el hecho de dejarme ayudar también, de abrir las puertas a recibir esa luz que me encuentro en seres maravillosos, desde el saludo de la primera persona con la que me encuentro, si estoy en el trabajo, de quien está tratando de acercarse a mí. Pero también la logoterapia nos plantea aceptar el sufrimiento como el misterio de la vida. Dice también en sus escritos que jamás podremos tener la explicación 100% certera de lo que nos pasa en la vida. Y si yo me meto por esa senda de la explicación hasta el último detalle y de lo científico hasta el último detalle, siempre me quedarán situaciones para resolver. Entonces no podré resolver ese dolorcito que me acompaña y con el que me acuesto y con el que me levanto. Hay que también dejar ir, y ese desprenderse es también parte de mi recuperación, y entender que el misterio de la vida no lo puedo explicar, ni lo explico yo ni lo explica nadie. Entonces, importante también hacer conciencia de esa situación. Y bueno, ya para cerrar nuestro programa, de pronto algún mensaje que quieras dejarle a las personas que están conectadas en este momento con el vuelo de la libélula, Patricia. Claro que sí. Pensar en que es posible decirle sí a la vida a pesar de todo es un mensaje alentador. Sé que hay momentos en la vida en los que levantarnos nos cuesta, en los que vivir duele, porque duele en la piel, duele en el corazón, no es posible y sentimos sencillamente que el final ya llegó. Pero si abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nos dejamos ayudar oportunamente, creemos en nosotros,
nos aferramos a una creencia religiosa o no, porque digamos que no se trata de promover necesariamente el apego religioso, pero si lo tenemos y si lo tienes, ahí está la clave. Y el primer pasito es pegarte de algo. Poco a poco irás avanzando, irás encontrando otros homos, porque los homos también siempre estarán. Eso decías hace un momento, siempre hay herramientas, ¿cierto? Eso tengámoslo muy presente. Abramos esa cajita de herramientas y tomemos esos elementos, tal vez las memorias que tenemos, los aprendizajes que también tenemos, esa información que recibimos de nuestros ancestros. Es decir, hay muchas herramientas y siempre hay ayuda. Fíjense que acá hablamos de logoterapia, pero hemos hablado con personas de muchas corrientes que siempre están dispuestas a ayudar y están dispuestas a escuchar. Y los dejo con dos temas que me llamaron mucho la atención, y es que podemos seguir amando a las personas que partieron y podemos valorar esos recuerdos que nos acompañan cuando necesitemos esa recarga de energía para que podamos avanzar. Y otro tema también es perdonar y perdonarnos. Si terminamos una situación, si cometimos un error, somos humanos y es válido cometer esos errores, entonces es importante que nos perdonemos. Y que lo que tú decías me pareció interesante, hay que enviar una carta anónima, pues bienvenida, si la podemos entregar mejor aún, porque son elementos que nos permiten perdonar. A veces el rencor nos hace aferrarnos a unas situaciones que finalmente nos hacen daño a nosotros mismos. Entonces, muchas gracias por tu mensaje, muchas gracias por acompañarnos, te esperamos en nuestro próximo programa y de verdad, qué bonitos aportes. A ustedes gracias por estar conectados con el vuelo de la libélula. Si tienen dudas, si tienen alguna inquietud, pueden hacerlo a través de las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico vuelibélula@gmail.com. Y no olviden que las libélulas vuelan desde las estrellas, vuelan hasta las estrellas y nos traen mensajes luminosos que nos permitan servir a los demás. Les deseo un día muy, muy feliz.